Estadio Azteca, 1969. El partido ya no parecía un encuentro deportivo. En las tribunas, hondureños y salvadoreños no miraban la pelota. Miraban una frontera, una herida abierta, una humillación nacional que cada lado sentía como propia. 5.000 policías mexicanos separaban a las hinchadas como si el estadio fuera una zona militar. El Salvador y Honduras jugaban por un lugar en el Mundial de México 1970. Pero afuera de la cancha las relaciones diplomáticas estaban rotas y miles de personas vivían bajo amenaza. Y cuando el partido llegó al alargue, El Salvador marcó el gol decisivo. Pero el resultado no cerró una eliminatoria. Abrió algo peor. Pocos días después, el conflicto dejó de estar en los titulares deportivos y pasó a aeropuertos bombardeados, a aldeas ocupadas, a familias desplazadas y a una guerra que duró 100 horas, pero dejó heridas durante décadas. Para entender lo que ocurrió en julio de 1969, primero hay que salir del estadio y mirar la frontera. El Salvador era el país más pequeño de Centroamérica, pero tenía una enorme presión demográfica. En 1969 su población rondaba los 3.600.000 habitantes. Honduras, en cambio, tenía un territorio más de 5 veces mayor, pero una población menor, cercana a los 2,5 millones. Pero el problema no era la cantidad de habitantes, era la tierra. En El Salvador, la propiedad agrícola estaba concentrada en manos de grandes familias y sectores terratenientes. Para miles de campesinos no había tierra que trabajar ni oportunidades reales de sobrevivir. Desde los años 20, muchos comenzaron a cruzar hacia Honduras, donde había más territorio disponible y fincas que necesitaban mano de obra. Durante décadas esa migración fue tolerada. A las empresas bananeras, a los hacendados y a los terratenientes hondureños les convenía contar con trabajadores salvadoreños dispuestos a aceptar salarios bajos. Pero con el tiempo esa presencia comenzó a convertirse en un problema político. Para finales de los años 60, alrededor de 300.000 salvadoreños vivían en Honduras. Muchos trabajaban en zonas rurales. Otros habían formado familias, adquirido parcelas y construido una vivienda al otro lado de la frontera. Y en Honduras crecía el malestar. En Honduras, el malestar crecía. Los sectores más nacionalistas acusaban a los salvadoreños de quitarles tierras y empleos. Campesinos hondureños sin tierra veían a los migrantes como competidores. Los sectores nacionalistas los señalaban como ocupantes. Y el gobierno de Osvaldo López Arellano encontró en esa tensión una salida política: culpar a los salvadoreños de una crisis agraria que tenía causas mucho más profundas. Una reforma agraria hondureña prometía redistribuir tierras, pero en la práctica golpeó sobre todo a los migrantes salvadoreños. Muchos fueron desalojados, otros fueron expulsados. Algunos llevaban décadas viviendo allí. El conflicto ya no era una discusión administrativa, era una disputa por la tierra, por la identidad y por la supervivencia. Y en ese clima apareció la Mancha Brava. Otro factor importante fueron los medios de comunicación que incitaban al odio contra su país vecino. Esto llevó a la creación de grupos paramilitares como la Mancha Brava en Honduras, que golpeaban e incluso mataban a migrantes salvadoreños. La policía y el gobierno hondureño fueron acusados de mirar hacia otro lado. En El Salvador, los medios y el gobierno denunciaron esos hechos como una agresión contra sus ciudadanos. La prensa de ambos lados comenzó a jugar un papel decisivo. En Honduras, los migrantes salvadoreños eran presentados como invasores, usurpadores, una amenaza para la soberanía y la propiedad nacional.
En El Salvador, los expulsados eran mostrados como víctimas de una persecución que exigía respuesta. Y los diarios, las radios y los discursos oficiales no enfriaban el conflicto, lo calentaban. Cada noticia de un ataque en la frontera, cada expulsión, cada familia que regresaba sin nada, aumentaba la presión interna. Honduras quería sacar a los salvadoreños. El Salvador no tenía capacidad ni voluntad política para recibir a decenas de miles de campesinos sin tierra. Ambos gobiernos se enfrentaban problemas internos y ambos encontraron en el nacionalismo una forma de desviar la furia social hacia el país vecino. Entonces llegó el fútbol. El fútbol solo sirvió de pretexto y lo que debía ser una celebración se convirtió en tragedia. La Copa del Mundo de 1970 se jugaría en México y eso dejaba una oportunidad histórica para los países de la región. Honduras y El Salvador avanzaron en las eliminatorias de CONCACAF y quedaron frente a frente en una serie decisiva. En teoría eran 3 partidos por una clasificación mundialista, pero en la práctica eran 3 actos de una escalada nacionalista. El primer partido se jugó el 8 de junio de 1969 en Tegucigalpa. La selección salvadoreña llegó a Honduras en medio de un clima hostil. Hinchas locales hicieron ruido frente al hotel donde descansaban los jugadores visitantes. Hubo insultos, presión y tensión antes de que la pelota empezara a rodar. Pero el partido se jugó y Honduras ganó 1-0. Para cualquier selección podía ser una derrota deportiva. Pero en El Salvador el resultado fue transformado en una humillación nacional. La muerte de una joven salvadoreña llamada Amelia Bolaños, que se quitó la vida tras la derrota de su selección, fue utilizada por los medios y por el gobierno para alimentar el fervor patriótico. Su funeral fue transmitido por televisión y contó con presencia de autoridades nacionales. El fútbol ya había dejado de ser solo un juego. Hubo gran violencia durante todo el tema y hubo una joven salvadoreña que se suicidó por el partido. Un hecho bastante triste que fue muy aprovechado por lo que vendría siendo la prensa salvadoreña. Una semana después, el 15 de junio, llegó la revancha en El Salvador. Esta vez, los hondureños fueron los visitantes en territorio enemigo. El clima fue todavía más violento. Los jugadores fueron hostigados. La bandera de Honduras fue quemada en el estadio y reemplazada por un trapo. El himno hondureño fue interrumpido por abucheos. Y en el segundo partido, El Salvador ganó 3-0. La victoria igualó la serie, pero no calmó nada. Al contrario, la selección hondureña salió del estadio escoltada por militares. Los jugadores declararon que más allá de la derrota, lo importante había sido salir vivos de la cancha. Y como cada país había ganado un partido, se necesitó un desempate. El lugar elegido fue el Estadio Azteca en Ciudad de México. El terreno era neutral, pero el clima no lo era. El día anterior al partido, El Salvador acusó ante la Organización de Estados Americanos al gobierno hondureño por la persecución de sus ciudadanos. Y esa misma noche rompió relaciones diplomáticas con Honduras. Al día siguiente, Honduras respondió cortando también relaciones con El Salvador y anunciando medidas de defensa. El 27 de junio de 1969, cuando los equipos salieron a la cancha en México, la ruptura política ya estaba consumada. En las tribunas, 5.000 policías mexicanos separaban a los hinchas. El partido fue intenso. Honduras y El Salvador terminaron empatados en el tiempo regular. El partido se fue a la largue. Allí un gol de Mauricio Pipo Rodríguez le dio a El Salvador la victoria por 3-2 y el pase a la siguiente instancia de las eliminatorias.
El Salvador seguiría en camino y terminaría clasificando por primera vez a una Copa del Mundo. Pero fuera del estadio, el triunfo no fue solamente leído como una victoria deportiva. Pero en este partido se pelearon los espectadores hondureños y salvadoreños, y las noticias llegaron hasta sus países, que molestó mucho a la población. En Honduras, la eliminación aumentó la furia contra los salvadoreños. En El Salvador, el triunfo reforzó la sensación de una causa nacional. Hubo incidentes, peleas y violencia entre fanáticos. Los partidos habían terminado. La crisis no. Durante las semanas siguientes, ambos países se movieron como si la guerra fuera inevitable. Hubo incidentes fronterizos, denuncias cruzadas y un rápido intento de reforzar sus fuerzas armadas. Salvador venía modernizando parte de su ejército desde años antes. Honduras también se preparaba para defenderse. Pero ninguno de los dos países era una potencia militar. Sus economías eran débiles, sus fuerzas limitadas, y gran parte de su armamento provenía de arsenales antiguos. En los cielos centroamericanos volverían a verse aviones de pistón de la Segunda Guerra Mundial, como los P-51 Mustang y los F-4U Corsair. También se usarían aparatos adaptados, avionetas civiles armadas y equipos improvisados. La guerra que estaba por comenzar tendría algo de anacrónico y algo de brutal. Armas viejas, ejércitos pequeños, pueblos empobrecidos y una carga emocional enorme. Y el 14 de julio de 1969, El Salvador dio el primer golpe. Sin una declaración formal de guerra, la aviación salvadoreña atacó objetivos hondureños. Fueron bombardeados aeropuertos como Toncontín en Tegucigalpa y La Mesa. El objetivo era golpear la capacidad aérea de Honduras y abrir el camino para el avance terrestre. Ese mismo día, tropas salvadoreñas cruzaron la frontera. En pocas horas ocuparon zonas de Ocotepeque y avanzaron sobre aldeas hondureñas. Nueva Ocotepeque fue tomada con relativa facilidad. Para un país pequeño, sobrepoblado y presionado por la crisis agraria, cada kilómetro ocupado tenía un peso simbólico enorme. Del otro lado, Honduras respondió. Su fuerza aérea bombardeó objetivos salvadoreños, entre ellos el puerto de Acajutla y la base aérea de Ilopango. Aunque su contraofensiva terrestre tuvo dificultades, sus ataques aéreos lograron golpear la logística salvadoreña y cortar líneas de suministro. El avance de El Salvador, que al principio había sido rápido, comenzó a frenarse. 2 días. Llegaron a ocupar una gran cantidad de territorio hondureño, pero al final el avance se terminaría estancando. En el aire se produjo uno de los episodios más recordados del conflicto. El piloto hondureño Fernando Soto Enríquez derribó 3 aviones salvadoreños durante los combates aéreos, una hazaña que quedó asociada a la historia militar de la región. Pero en tierra, lejos de los relatos de pilotos y maniobras, el costo era otro. La guerra se libraba en pueblos fronterizos, caminos rurales, casas humildes y campos donde vivían civiles. Familias enteras escapaban sin saber si podrían volver. Algunos hondureños abandonaban las zonas ocupadas por miedo a represalias. Muchos salvadoreños en Honduras eran expulsados o huían por temor a la violencia. La frontera dejó de ser una línea en el mapa y se convirtió en una herida abierta. La guerra duró apenas 100 horas. Pero en esas 100 horas murieron miles de personas. Las cifras varían según las versiones, pero se habla de entre 2.000 y 6.000 muertos, en su mayoría civiles, además de miles de heridos y desplazados. Para 2 países pobres, con economías frágiles y sociedades tensionadas, el golpe fue devastador. El 17 de julio de 1969, la Organización de Estados Americanos pidió un alto el fuego. Las negociaciones avanzaron al día siguiente. El Salvador aceptó detener las hostilidades con la condición de que Honduras
garantizara la seguridad de los salvadoreños que vivían en su territorio. Sin embargo, la retirada de las tropas salvadoreñas no fue inmediata. La presión diplomática y la amenaza de sanciones económicas terminaron empujando el repliegue. El conflicto armado había terminado, pero la guerra no se cerró de verdad en el campo de batalla. Y las consecuencias se extendieron durante años. Militarmente, El Salvador ganó el conflicto, pero se llevó la peor parte, ya que Honduras terminó deportando de 180.000 a 250.000 salvadoreños a su país de vuelta, lo que trajo una crisis humanitaria en El Salvador por las masivas deportaciones. Para Honduras, una crisis económica, al igual que en El Salvador, ambos países no ganaron nada, más que empeorar su situación económica y las relaciones. Decenas de miles de salvadoreños fueron expulsados de Honduras o regresaron por miedo. Volvían a un país que ya estaba marcado por la falta de tierra, el desempleo y la pobreza. La reinserción fue difícil. Para muchos, el regreso no significó seguridad, sino un nuevo desplazamiento. En El Salvador, la presión social creció aún más. La crisis agraria no se resolvió. La llegada de miles de campesinos expulsados agravó las tensiones internas. Años después, ese clima formaría parte del contexto que desembocaría en la Guerra Civil Salvadoreña iniciada en 1979. Honduras, por su parte, sufrió daños materiales, bombardeos y combates dentro de su territorio. Aunque logró frenar el avance salvadoreño, el conflicto dejó en evidencia la fragilidad de su sistema agrario y la profundidad de sus divisiones sociales. A nivel regional, la guerra golpeó al mercado común centroamericano y debilitó los esfuerzos de integración económica. Las relaciones diplomáticas entre Honduras y El Salvador quedaron rotas durante más de una década. Recién en 1980, con un tratado de paz firmado en Lima, ambos países retomaron relaciones formales. Pero las disputas fronterizas tardaron aún más en resolverse. En 1992, un fallo internacional definió el destino de una zona disputada conocida como Los Bolsones, que quedó mayoritariamente bajo control hondureño. El Salvador, que había llegado al Mundial de México en 1970 después de aquella eliminatoria cargada de violencia, no consiguió ganar ningún partido ni marcar goles en la Copa. Perdió ante Bélgica, México y la Unión Soviética. La clasificación histórica quedó opacada por todo lo que había ocurrido antes. Con el tiempo, el nombre de Guerra del Fútbol se instaló en la memoria popular. Era una fórmula poderosa, fácil de recordar, casi absurda. Dos países que habían ido a la guerra por un partido. Pero esa frase escondía más de lo que explicaba. No fue una guerra por un gol. Fue una guerra por tierra, por migración, por desigualdad, por gobiernos que manipularon el miedo, por medios que alimentaron el odio y por sociedades empujadas a ver al vecino como enemigo. El fútbol no disparó los aviones ni cruzó la frontera con fusiles, pero sí ofreció el escenario perfecto para convertir una crisis social en una causa nacional. En los estadios, la tensión acumulada encontró símbolos simples. Una camiseta, una bandera, un himno, una derrota, una revancha. Y cuando esos símbolos fueron usados como combustible, la frontera se incendió. La guerra de las 100 horas fue breve, pero su lección quedó marcada en la historia centroamericana. Una guerra puede durar 4 días y aún así dejar cicatrices durante generaciones. Porque el problema nunca fue la pelota. El problema era todo lo que ya estaba ardiendo antes de que comenzara el partido. Así es como llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a suscribirte para estar al tanto de las novedades del canal. Sin más, nos despedimos hasta la próxima Historia Militar.